yo con la esperanza de que ahora sí me voy a pegar, ahora sí voy a llenar este vacío que hay en mí, porque esta mujer me va a ayudar, esta mujer yo sé que va a hacer algo impresionante en idolatría, algo tremendo. Altares. Un altar a todos los niveles. O sea, me dice Candelo, no puedo trabajar contigo porque hay una luz en ti y es de parte de Dios y tenemos órdenes de no trabajar contigo. Recuerdo que Santiago Ponciano, cuando le entregaron para ministrar, él me llamó para orar por mí, que él me puso la mano en la cabeza y cuando puso su mano sobre mi cabeza, él cayó hacia atrás y yo me puse a llorar allí mientras yo lloraba y me ministró y me dijo, sí, hay algo grande de parte de Dios en ti porque no es algo normal que me pase lo que me ha pasado a mí. Fui a hablar con Hipólito, mi empresario, que le dije, mira, yo me convertí a Cristo, me entregué al Señor y yo no voy a seguir en la música. Entonces, y tú no quieres continuar, vamos a tener que irnos a los tribunales. Esa mujer estaba interna en el mocoso cuello y le encontraron un tipo de enfermedad de esta que en pocos días la gente fallece, se le habían ido la piel por completo. Yo estoy muriéndome, yo vine aquí para que si Dios no hace algo conmigo, ya me lleven a mi casa para morir. Y yo le dije, pues usted está en el mejor lugar, en el nombre de Jesucristo, levántese y ande. Testimonios de vida para escuchar cada relato. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Saludos a todo nuestro público de Testimonios de Vida. Yo hoy tengo el placer, la bendición de compartir con un gran amigo, señor el pastor William Jaque, señores, con nosotros. Así es, Quilma, estamos aquí con una gran bendición en esta tarde de parte del Señor y sé que va a ser de grande bendición para todo aquel que va a ver y a escuchar esta entrevista. Sí, yo estoy convencido de eso, pastor. Siempre, pastor, todo comienza por un génesis, por un principio. Y yo rápidamente le quiero preguntar eso. ¿Cuándo comienza en su vida, pastor, Dios a tocar la puerta de su corazón? Bueno, todo tiene un comienzo, todo tiene un génesis, como tú decías, verdaderamente. Es importante decir que todo el que viene a este planeta Tierra viene con un diseño de parte de Dios el Padre. Y hasta que el hombre no encuentra y conecta con ese diseño, no puede encontrar de alguna manera no solo la bendición, la prosperidad, sino esa vida dinámica que haga al ser humano como debe de ser, porque cuando uno ya encuentra su diseño en esta tierra, lo demás es pan comido, lo demás es recibir ya lo que uno tiene de antemano, que ya Dios preparó para esa persona. Y quiero comenzar esta entrevista, Quilma. Yo nací en el pueblo de Nagua, María Trinidad Sánchez, y allí mis inicios, siendo un adolescente, me gustaba cantar. Yo era inclinado por el canto, creía que tenía ese don de canto y luego fui creciendo. Allá se realizaban festivales de la voz a manera regional en la zona de Nagua. Eso es en la parte donde yo crecí, una comunidad que está a 18 kilómetros del pueblo de Nagua llamada Madre Vieja, pero en la partecita céntrica ahí donde yo me crié, esa comunidad le dicen El Toro allí, y era una dinámica muy linda con los adolescentes de aquel entorno. Crecí en un ambiente muy lindo y yo, bueno, pues me muy gustaba, sano, pastor. Sano, algo hermoso. Verdaderamente la vida de los pueblos es algo que solo hay que vivirla para uno tener esa experiencia casi sobrenatural. La vida de los pueblos es algo hermoso. Y tuve la dicha, la suerte de nacer en ese pueblo de Nagua, en esa comunidad llamada Madre Vieja. Y allí con todos esos adolescentes, una gran cantidad de muchachos que crecimos juntos, y se realizaban competencias de canto a nivel regional. Y allí pues yo era uno de los que me creía fuerte en la competencia. Y en un momento, pues en un festival allí que se realizó, participé y allí pude conseguir un segundo lugar y después un primer lugar, y luego pues se realizó un festival ya de grande envergadura en el mismo pueblo de Nagua, en una discoteca que
no sé si todavía está en ese lugar y todavía está operando, Yanacona, en el pueblo de Nagua. Este festival lo organizó un locutor allá llamado Fidia David Cueva, al junto de Anthony Pérez, que para ese entonces era el presidente del Círculo de Locutores aquí en la ciudad capital. Y se realizó ese festival de grande envergadura a nivel regional con los caballos de la voz de esa zona allá en Nagua. Y yo me introduje, me inscribí para participar y allí tuve la dicha de ganar un segundo lugar con todos estos caballos, estos muchachos que eran cantantes que podríamos decir casi profesionales en el canto. ¿Hay algún nombre de algún cantante de eso que hoy se cuele dentro de la fama, pastor, que haya sido famoso? Bueno, que usted compitió en aquella ocasión. Bueno, hay algunos que han trascendido y que han logrado éxitos. Hay un muchacho allá que para la época, en aquella ocasión, llamado Netaliz, que fue uno de los que participó en aquella competencia, otro llamado Valtin Santo, un muchacho que cantaba con una voz impresionante. Y todos participamos y son muchachos que yo he visto que han estado en algunas orquestas allá en este tiempo y que han trascendido tanto nacional como internacional. El caso fue que para la época participé y yo me inscribí sencillamente con el ánimo de estar allí porque me creía que podía lograr algo. De disfrutar del ambiente sano, pastor, del pueblo, como usted nos dijo ahorita. Sí, y cuando ya al salir de lo que era el área de la comunidad de Madre Vieja, allá donde yo crecí, ya al salir entonces al pueblo que está a unos 18 kilómetros de donde yo crecí, ya allí yo me sentía como que estaba a otro nivel porque ya estaban envueltos los locutores de Nagua, gente de renombre para aquella época, que eran gente muy respetada, y los que patrocinaban el evento eran gente también de renombre, como el doctor Cartagena de Nagua, estaban locutores, el Círculo de Locutores de Nagua, y esto para mí fue algo impresionante y una experiencia bellísima, y yo creía que podía lograr algo en este evento y así fue. Dios. ¿Grabó un disco el pastor? ¿Grabó alguna cancioncita? Bueno, luego cuando ya ese proceso de esa experiencia se da, bueno, pues sí, entonces yo allí gano un segundo lugar y para mí fue algo que me marcó en una experiencia bastante grande porque mi mamá cuando yo era un adolescente me hablaba de este doctor que mencioné ya, llamado Cartagena, en la ciudad de Nagua, muy conocido. Él ya falleció hace un tiempo atrás, y un hombre de muy renombre allá, y me decía mi mamá que cuando ella fue a dar a luz de esta figura, de mi persona allá, cuando yo estaba ya por nacer, él fue el doctor que asistió a mi madre para hacerle el parto de mío, allá en el día que ella iba a dar a luz de mí. Y luego yo ver ese doctor en ese gran evento entregándome un reconocimiento, ganador de un segundo lugar, un trofeo, un pergamino, una cantidad de dinero en premio. Esto para mí fue que prácticamente me hizo, o que me abrió la puerta para yo seguir hacia adelante. Luego pues creí que podía lograr el éxito y luego vengo aquí a la capital y aquí ya en Santo Domingo, aquí comienzo a tocar ciertas puertas. Recuerdo que aquí cuando llegué, el Piano Bar El Encuentro, que estaba en la 27 de febrero ahí en la Rococochía, recuerdo que llegué ahí a tocar puertas y me dieron un break ahí estaba fijo los jueves en ese Piano Bar. Y luego pues me fui a la Fuerza Aérea y pues allí también fui cantante de la Orquesta de la Fuerza Aérea en los años 93, en el año 93. Siempre ha sido buena esa banda, pastor. No, tremenda, una banda respetada, una banda de honor, porque ha sido una orquesta de prestigio en todo el tiempo, con músicos excelentes, cantantes excelentes también y buenos arreglistas. Para la época en la que yo fui cantante había un arreglista llamado Quilvio Fernández, que es una leyenda de este país, también Eladio Pérez,
otra leyenda en arreglos, en transcripciones de temas ya que eran éxito. Sí. El caso es que, Quilma, estoy hablando todo esto resumiendo para que los que van a ver esta entrevista en lo más adelante, pues sepan que todos los seres humanos venimos con un diseño en este planeta Claro Tierra. que sí, claro que sí. Y hasta que nosotros no conectamos con ese diseño, no nos sentimos realizados, porque lo que le da al hombre esa bendición, esa paz, esa forma de verse realizado es cuando conecta con ese diseño. Yo le pregunto, pastor, por los discos que usted hizo, porque todavía Sí. uno busca en YouTube y aparece usted, pastor, Sí, aparece la canción y la cosa. Voy para allá para entonces enclavarme en lo que fue ya lo que... No, esto viene bueno, ¿eh? Estamos empezando. Esto es una introducción, pastor, para que la gente vea que el pastor William Jaques es un pastor de talentos, ¿eh? Y de trayectoria. De trayectoria y de habilidades bonitas de las cuales el Señor dotó. Y sencillamente estamos creando una zapata, pastor, porque lo que viene es bueno. Amén, O sea, así, y por eso le pedimos a la gente que se suscriban, pastor, y que sigan el canal. Sí, que se suscriban a este canal, que es un canal que va en crecimiento. Amén. Y en poco tiempo será uno de los canales de la plataforma más seguida, no solo nacional, sino a nivel del mundo entero, Quilma. Esta es una profecía que hoy queda aquí plasmada. Amén, Yo amén. sé que Dios Gloria a va a Dios. hacer cosas grandes con este ministerio, porque te ha inclinado, yo creo, ha conectado con tu diseño. Gloria a Y Dios, yo sé pastor. que Dios va a expandir esta plataforma de forma grande y poderosa a nivel de todo el planeta Tierra, porque ya estamos Amén. conectados Amén. por medio del internet, ya no hay distancia, estamos conectados en cualquier lugar donde la persona pueda encontrarse, ya estamos a nivel de un clic Así para es, estar mirándose la gente cara a cara. Amén. El caso es, Quilma, que luego cuando llego acá a la ciudad capital, ya de ese último festival en el que participé allí en la ciudad, en la provincia María Trinidad Sánchez, Nagua, pues vengo acá y formé parte de la orquesta de la Fuerza Aérea. Luego a los 3 años y medio, casi completando los 4 años de ser parte de esta banda de orquesta de la Fuerza Aérea, pues comencé a tocar puertas en algunas empresas, y hasta que entonces encuentro un hombre que me dio un gran apoyo llamado Hipólito Batista, que era el representante del sello Hipólito Record. Allí pues logré hacer un contrato de 4 años con este empresario para grabar bachata. Ok. Y allí pues grabé mi primera producción, que se promocionó bastante bien aquí a nivel del país, de República Dominicana, y también se enviaron CD a los Estados Unidos, a otra plaza de Europa, y también allí se promocionaron estos temas. Bueno, pues entonces comienzo a conocer grandes figuras del arte dominicano. Bueno, allí había un artista también, un bachatero que para la época es muy conocido, Joe Veras, que era parte también de ese sello disquero. Y para la época pues éramos 2 muchachos, diría yo, tanto Joe como yo, con sueños que queríamos lograr, y grabo mi primer disco para esta empresa, Hipólito Record. Y luego que se promociona, que hacemos todo lo que era necesario hacer en lo que es la televisión, la prensa, las revistas, que para ese entonces habían muchas revistas para los años 96, 97 aquí en la capital, que surgían con grande impacto, y se hizo una gran promoción en esa primera producción musical de bachata. Luego grabo mi segunda producción musical en los años 98, ya casi 99. Ahí en esta segunda producción pues se promocionó un tema que fue muy conocido en esa época del año 98, 99, Niña Coqueta. Fue un tema que trascendió mucho en este país, y también lo promocionamos allá en Estados Unidos. Ese tema se colocó en la emisora La Mega de Estados Unidos, y se hizo una gran promoción a nivel nacional e internacional. Y lo que te decía al principio de conectar con el diseño
de uno, porque hasta que uno no conecta con lo que vino a realizar a este planeta Tierra, no hay un boom, no hay algo que uno se sienta satisfecho, pero que también se sienta que uno está haciendo las cosas que a uno le dejan el beneficio y el resultado, y sobre todo que le dan la satisfacción de hacer lo que uno realmente entiende que debió de hacer desde un principio. Luego ya al llegar el año, entrando el año 2000, pues había ya estaba para ese entonces con mi esposa, casado, estábamos viviendo en el ensanche La Fe. Se enamoró de esa canción, pastor, ¿eh? Esa muchacha fue parte de lo que fue mi vida, porque la conocí. Es una historia, es algo hermoso, porque viviendo yo en Villamella pocos meses, todavía no tenía un año que había llegado aquí a la capital de allá de Nagua, a vivir aquí, y viviendo allá en Villamella, conocí la que hoy es mi esposa. Algo, hermano, que parece como de película, de novela, porque ella llegó a aquella casa y yo estaba con mi guitarra en la galería de la casa donde yo vivía, y ella fue y preguntó, que fue a preguntar por una amiga que ella fue a visitar allá a aquel lugar, y ella fue a visitar a la amiga, la puerta estaba cerrada, llegó donde yo estaba ahí en la galería con mi guitarra tocando, y me dijo que si la vecina estaba ahí. Yo le dije que no sabía, pero le dije que podía esperarla ahí sentada conmigo, y yo ahí pues entramos en conversación, y fue todo muy lindo, muy hermoso. Bueno, ese encuentro de la que hoy es mi esposa. Es parte de mi diseño, Quilma. Amén. Parte de mi diseño, porque Dios nos ha dado ya a la fecha un ministerio de música, de alabanza, un ministerio de predicación, un ministerio, lo que hoy es la iglesia Caminando en el Espíritu incorporada. Tenemos un movimiento de iglesia, y que por gracia de Dios estamos hoy, ¿verdad?, al frente de ese ministerio, y Dios nos ha regalado 3 hijos que son algo que han marcado nuestro matrimonio, pero también nuestro ministerio. Tenemos 3 hijos que son parte de lo que es el grupo de adoración de la iglesia. Mi hijo Christopher, que es el que dirige el grupo de adoración de la iglesia como pianista. Está Jerónedis, que es nuestro segundo hijo, tocando la batería. Tú fuiste parte de ese inicio cuando sí, claro, él era un adolescente, de la práctica. Y está nuestra hija Rubí, que hoy son muchachos que están, ¿verdad?, estudiando carrera universitaria muy linda, y que también Rubí es parte del grupo de adoración cantando y nosotros ministrando, y esto es algo bien hermoso. Una familia que sirve, que no tenemos nada que envidiarle a ninguna otra familia de la tierra, porque estamos en el diseño de Dios, estamos cumpliendo nuestra asignación en la tierra. ¿Cuándo fue, pastor, nos quedamos en los 2000, ese encuentro, pastor, ese choque con el Señor, que usted dijo, no, pero espérate? Ahí voy, Quilma, porque en verdad es un diseño de parte de Dios que llegó a nuestras vidas, y gloria a Dios, porque Dios me llevó a conectar con ese diseño. Y ahí es que a veces yo quería ser famoso en lo que era la música, porque eso fue lo que me gustó desde pequeño, pero he podido descubrir que ahí no estaba mi asignación, porque aquí en la capital se hizo todo lo que se cree necesario para alcanzar el éxito, y al no estar ahí mi asignación, se hicieron inversiones, se hizo todo lo que había que hacer para llegar a alcanzar una pegada, y quizás ser número 1 en la época donde yo me inicié como bachatero, y porque habían buenos temas. Joe Veras fue quien me grabó la primera guitarra. Yo creo que soy el único bachatero que después de Joe Veras alcanzar el éxito, yo creo que soy la única persona que tengo el privilegio de ese varón Joe Veras, que de antemano, yo sé que él va a ver esta entrevista. Quiero saludar y agradecerle, porque en el momento que nos hicimos amigos, cuando él todavía no era conocido, pues nos hicimos una gran amistad, no solo porque éramos del mismo sello disquero. Antes de pertenecer al sello disquero, ya éramos amigos,
y él fue quien grabó la primera guitarra en mi primera producción musical de bachata, donde Luis Mariano, este reconocido cantante, artista de la República Dominicana, que grabó el tema La Calambrina de los años 80, que fue un tema bastante conocido. Ahí él tenía un estudio, Luis Mariano, y en el estudio de Luis, pues ahí grabamos esa primera producción que fue una producción muy linda, con temas bastante lindos, y se hizo todo lo que había que hacer para que la música que yo hice en ese momento alcanzara el éxito. Luego grabamos una segunda producción, que fueron también temas, bueno, que hoy la gente puede encontrarlo en nuestra plataforma de YouTube. Están todos esos temas y algunas de las presentaciones que quedan todavía están colgadas en las redes, en la plataforma de YouTube, de lo que fueron presentaciones de la televisión, porque para la época nosotros aquí nos presentábamos en los canales de televisión, en todos los programas, participábamos de los programas que estaban para aquella época, Sábado de Corporán, todos estos programas que estaban para esta época súper pegados, participamos en todos, las ruedas de prensa que hacíamos era con excelencia. Es decir, que se hizo todo un engranaje para que nosotros llegar a impactar con la música que hacíamos para la época, pero es algo es algo milagroso. Hasta que uno no conecta con el plan de Dios y con el diseño de Dios, pues lamentablemente no hay manera de uno poder crecer, porque claro, venimos con un diseño. Y si yo me incliné por la música, yo quería ser famoso en la música, pero ese no era mi diseño. Lo he descubierto ya, y qué bueno que Dios me ha dado esa habilidad, esa sabiduría para poderlo entender. Y todavía mis años, que yo sé que me queda mucho que dar a este mundo de parte de Dios, porque ahora como pastor, como ministro del Señor, estamos haciendo un trabajo donde estamos llegando a mucha gente necesitadas, mucha gente que necesita de Dios, y estamos haciendo este trabajo, y este era mi diseño original, el encuentro con Dios. Y luego ya, como me preguntaste, ya en el año 2000, recuerdo que estábamos promocionando ya al comienzo del año 2000, estábamos en promoción todavía de esta segunda producción, y había una muchacha donde vivíamos, mi esposa y yo, en el Ensanche de la Fe, que siempre hacía énfasis invitándonos a la iglesia donde ella se congregaba, y era algo que yo lo escuchaba, pero yo no estaba en eso, como decimos, yo no estaba en esto de Dios. Pero luego, un día, ya como para salir del paso con esta muchacha, accedimos y le dije a mi esposa, vamos a ir a complacer a esta muchacha que ya lleva mucho tiempo invitándonos a su iglesia. Yo no estoy en eso, pero vamos a ir a la iglesia. Y allí, verdaderamente, Quilma, en esa mañana, cuando fuimos allá a esa iglesia, el ministerio de adoración que pastoreó por muchos años Georgie Reynoso, un ministerio de gran impacto, estaba ubicado ahí en la calle Manganagua número 2, al lado de la Universidad AP, en Los Restauradores. Ah, se convirtió con el pastor Georgie. Ahí usted. Sí, ese fue mi pastor. Él nos bautizó, nos doctrinó, precisamente, pastor, chocó usted con la música de nuevo, porque ellos tenían un grupo que se llamaba Adoremos, y todavía ese grupo está todavía dando la talla. Sí, muy bueno. Es uno de los mejores, a nivel musical, uno de los mejores grupos del país. Sí, inclusive tiene músicos de tienen conservatorio, escuela de música. Tienen escuela de música. O sea, todo eso. Todos los hijos del pastor Georgie son músicos y cantantes. Bueno, yo mis primeros pasos en el evangelio para mí fue una gran bendición, porque caí precisamente en un ministerio de música, que eso era lo que yo hacía para el entonces. O sea, caí, como decimos, como anillo al dedo ahí, porque el mismo pastor Georgie me motivó para que fuera parte del grupo de adoración, aunque yo nunca participé en el grupo, porque mi visión estaba en otro nivel, porque quería ya grabar música cristiana a manera de solista.
Y de hecho, pues, siendo miembro de la iglesia del pastor Giorgi, grabé mi primera producción cristiana musical, Wow, Solo qué Dios. chulo. Qué bueno. Y él me... Pero un momentico, pastor, espérese, porque usted me está poniendo todo como muy... Rápido. No, rápido no, a mí me gusta su velocidad, pero lo siento como un chinfrecita el asunto. Oiga, ¿por qué, pastor? No le estoy faltando el respeto. Amén. Sino porque de repente usted viene a los caminos, pero usted no me dice si luchó con algo mientras estaba en el mundo, si hubo algún momento donde por no haber llegado a ser un gran músico o a pegarse, en buen dominicano, le llegó alguna depresión, se sintió mal porque somos humanos, si se sentía vacío, por lo menos, y en el momento que llega Cristo, ¿verdad?, pasa algo, usted me dice, todo muy lindo, se enamoró de su esposa. Eso está bien y yo le creo, pero hay mucha gente que de verdad, pastor, que están ahí y se enfrentan a un mundo muy fuerte, pastor, donde hay droga, donde hay mujeres que se te paran en el medio, donde hay cualquier rechazo, cualquier corte que te hacen, tú te deprimes. ¿A dónde acudió el pastor William en esos momentos? Si lo sintió primeramente, respóndame eso. Ahí mismo, vamos a seguir con Cristo en un momento, pero luego que antes de venir a los caminos, ¿qué lo llevó? ¿Se sentía vacío o sencillamente usted no estaba en eso o le cautivó el culto, la presencia de Dios? Ese choque, ese impacto, ¿qué fue lo que pasó? Ok, Kilma, este es un programa muy dinámico porque es como de atrás para adelante y de adelante para atrás. Porque, sí, no importa. hay que recoger la historia tal como la viví. Realmente es muy dinámico este momento. Bueno, Kilma, mira, todos los artistas, independientemente que sean artistas famosos o no conocidos, todos los que están en la música secular, que hoy están siendo estrellas del arte musical, saben que la música y la pegada que pueda tener cualquier artista es un espejismo. Un espejismo porque por más que uno alcance el nivel de grandeza en ese mundo de la farándula, claro, es como un espejismo todo, porque hay un vacío, que independientemente de que allí están los vicios, está la bebida, están las mujeres, es un espejismo porque ese vacío que tiene el ser humano, que solo lo llena Cristo, mientras uno no tiene ese encuentro, ese vacío está ahí. Y por más que uno quiera aparentar que se siente bien, amén, ese vacío está ahí. Así porque yo lo viví. Yo como una persona que, aunque no alcancé el éxito, como ese era mi sueño, alcanzarlo, pero sí conocí, puedo decir, quizá mi gran anhelo era conocer al menos artistas que yo cuando era un adolescente en Nagua lo veía solo por la televisión. Ajá. Pero luego que llegué aquí a la capital, pues aquí entonces yo pude no solo conocerlos, sino tener la oportunidad de tocar con ellos junto en una tarima, como fue Anthony Río, que fue un artista de este país con una gran trayectoria, podríamos decir un ídolo de este país, de República Dominicana. Y en unas ocasiones pues estuvimos participando en una misma tarima, cantando juntos. Para mí fueron momentos muy lindos. También Jacqueline Esteve, Francis Santana y también líderes de agrupaciones para aquella época, que estaban muy pegados, como Quinito Méndez, que también tuve con él acá en lo que fue la discoteca Las Vegas, en la San Vicente, en una ocasión ahí participando en una misma tarima. Y luego en los programas de televisión, cuando yo iba a presentarme a esos programas del Canal 13, el Canal 9 y otros, recuerdo que allí en los camerinos me encontraba con artistas que yo solo lo veía por la televisión allá en el campo donde nací y me crié allá en Nagua. Y luego al venir aquí, eso para mí fue una gran satisfacción, yo poderme... Ya entiendo, ya usted se sentía pleno ya yo con el sencillo hecho de venir de Nagua
y participar en el mismo ambiente exactamente, que ellos. ya siendo un artista, aunque no con un éxito logrado, pero en proceso. Que donde yo llegaba con mi agrupación, con un sello de disquero que me representaba y unos relacionistas públicos que siempre me acompañaban a las actividades, a las fiestas, pues yo me sentía ya con cierto nivel de cierta grandeza, aunque no estaba siendo la estrella, sí, en aquel momento, pero sí me sentía ya bastante bien. Pero lo que te quiero decir es que ese vacío que el ser humano quiere llenar es un espejismo que solamente cuando uno tiene el encuentro con Cristo lo llena. Porque todos los artistas que hoy están en el estrellato saben que cuando uno sale de un concierto o sale de una fiesta, pues si está lejos de la capital, está en un pueblo, viene de madrugada en ese camino, en ese trayecto de camino, uno viene durmiéndose en el camino, o si se queda en algún hotel cerca de donde tocó la fiesta, donde fue el concierto, Ajá. pues allí uno llega a una habitación y allí uno a veces se siente solitario, como fue el caso, recuerdo en una ocasión, que el dueño del piano bar El Encuentro, José Orlando, me parece José Orlando, me llevó a una patronal de allá de Villavasque, de su pueblo, que él es de allá, el que era dueño del piano bar El Encuentro. Me contrató para que fuera a tocar 2 noches consecutivas a una discoteca llamada Andrómeda en Villavasque. Y yo recuerdo que allí pues nos alquilaron un hotel para lo que era la banda musical que fue conmigo a esa actividad de 2 días, aquellas patronales. Y yo recuerdo que para aquel entonces yo estaba sonando muy bien y fueron uno de mis mejores momentos. Y recuerdo que cuando llegué allí, un gran público, una gran cantidad de personas, que recuerdo que para entrar a la discoteca donde me presenté, eso a mí al momento me hizo sentir bastante bien, pero cuando terminó lo que es la actividad, que fui a aquel hotel, en la habitación donde me quedé allí solo, luego del aplauso de tanta gente y esto, pues obviamente uno siente que allí el vacío se refleja, allí uno siente la tristeza, porque uno entonces, después que tuvo el aplauso de tanta gente, luego uno se va solo en una habitación donde no tiene ni siquiera con quién conversar. Y no solo eso, sino que como uno es un artista, que uno se vende como alguien de cierto nivel, pues uno está reprimido a hablar con la gente de forma directa, exacto, a tener como esa amistad con la gente, esa cercanía con la gente. A uno siempre lo tienen aislado en una forma extrema, como para mantener ese artista, ese hombre que no puede quemar su personalidad, su figura con la demás persona. Y eso es un vacío que se lleva adentro muy profundo. Tanto así que en todos los eventos que yo llegué a realizar en todo el país, porque yo andé mi país, República Dominicana, de punta a punta, tanto el sur como el este, el Cibao, toqué puedo decir en todos los pueblos de este país, y aquí en la capital pues todos los lugares de prestigio, incluyendo el Palacio de la Presidencia, donde en una ocasión, siendo cantante de la Orquesta de la Fuerza Aérea, pues tocamos en ese salón allí donde estaba el presidente de aquel entonces, que era el doctor Joaquín Balaguer, donde tuve a Balaguer así como tú estás a mi lado aquí en esta entrevista. Y al yo verme allí con Balaguer, donde yo solamente oía hablar de Balaguer, siendo yo un adolescente allá donde me crié en Madre Vieja, en ese pueblito de Nagua, y luego ya estar con el presidente en el mismo lugar mirándolo, eso era un privilegio grande. Pero luego ese mismo espejismo de esa grandeza que uno cree tener, pues luego cuando uno se ve solo y uno ve que es como algo que es momentáneo, pero luego viene esa crisis, ese vacío que el ser humano tiene y que solo lo llena Jesucristo. Y recuerdo, Quilma, que esto es algo impresionante, como tú me decías, que yo quise ser famoso, alcanzar la fama, y esto a veces uno, por lograr esto, uno hace lo que sea. Por eso vemos mucha gente envuelta en todo tipo de situaciones. Yo recuerdo
que queriendo yo llenar el vacío de la fama, de ser famoso, visité gente, brujos, que este es un punto que es importante, ya que hoy estamos, como decimos, en la verdad, estamos en el camino de Dios, del Evangelio, y que la gente a veces ve que gente alcanzan ciertos niveles de fama y ahí ahí hay de todo envuelto. Porque yo recuerdo que en una ocasión yo quería alcanzar, pegarme, como quiera que fuera, como se le llama popularmente, cuando uno pega una canción que se hace viral, lo que ahora es viral, para aquel entonces era pegado en la radio y en la televisión. Recuerdo que alguien me habló de un brujo muy conocido en San Cristóbal, en esa área del sur, una mujer, uno de los que fueron músicos que estuvieron conmigo en aquel entonces, me recomendó esa persona y cogimos para allá. Y yo, en mi ilusión de alcanzar la fama, el éxito en aquel tiempo, Quilma, llegué a aquel lugar y cuando la mujer está consultando gente y cuando eso era por ticket para uno ser atendido por el caballo que tenía aquella mujer trabajando como el ser que le trabajaba a la gente. Cuando llegó mi turno, recuerdo que yo pasé, que la mujer muy dinámica, ella me da la mano en forma de cruz, así como lo dan esta gente que trabajan con este mundo espiritual de las tinieblas. Cuando me dice que qué yo fui a buscar, que qué es lo que yo quiero, y yo le dije a qué yo fui, yo dije yo quiero ser esto, esto y esto, y esta mujer, Quilma, me dijo, mira, dice el caballo que él no puede, mi caballo, que él no puede trabajar contigo en esa dimensión porque en ti hay una luz que no va en la dirección de lo que tú quieres ser. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dice, hay una luz de parte de lo divino, estos misterios de lo que sabemos hoy que son demonios, que son seres, espíritus inmundos, que trabajan con la gente, que le dan este espacio para ellos trabajar con la brujería. Hoy conocemos que son demonios, pero para aquel entonces nosotros lo conocíamos como deidades que ayudaban a la gente, que le daban cierto poder. Y recuerdo que me dijo, hay una luz de lo divino en ti y por tal razón no podemos ayudarte. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Qué luz usted me está hablando? Me dice, sí, una luz que tú ahora no la puedes entender, pero en un momento tú la entenderás. Dice mi caballo que no puede hacer lo que tú quieres. Y recuerdo que salí de allí muy, muy triste, Quilma, que ahí es donde entonces viene la frustración de lo que mucha gente quiere ser y que queriendo alcanzar eso, lamentablemente, cuando uno no ha conectado, cuando uno no está en el diseño de Dios, no hay manera. No lo logra, claro. Y la tristeza siempre va a estar ahí. Esa tristeza siempre va a estar trabajando en la vida del ser humano. Y recuerdo que, Quilma, vengo hacia acá, a la capital, y cuando llegué a mi casa, pero ella me dijo, pero llévate esto, quizás te funciona, pero ya es algo que yo te lo doy de mi parte, pero hay una luz divina en ti que quizá tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Cuando venimos de camino, yo vengo con los que fueron conmigo en aquel entonces, porque ya yo andaba para donde quiera que yo me movilizaba, yo andaba con gente y ya yo estaba en los medios bien avanzado y con una gran expectativa. Luego cuando llego para ese entonces a la oficina que me representaba, que estaba en el ensanche La Paz de la feria, hablo con mi relacionista público en ese entonces y le digo lo que me pasó allá donde yo estaba buscando la ayuda para yo ver si alcanzaba una pegada. Y me dice, no, lo que pasa es que esa mujer no sabe nada. Me dice el relacionista público, yo te voy a llevar donde una, que es así, te va a resolver. Y esa mujer, Quilma, y esto es para que sepamos que este mundo del ocultismo y de la brujería, esto está a todos los niveles, Era una mujer que para ese entonces era una mujer, era esposa de un funcionario del gobierno de aquel entonces, un funcionario. Wow.
era esposa esta mujer de uno de los funcionarios más importantes del gobierno que estaba de turno en aquel entonces. La gente que saben contar, esto fue en el año 2000, ya por ahí sacarán conclusión qué gobierno era el que estaba de turno y podrían quizás hacer conjetura. ¿Quién podría ser este funcionario de alta élite de aquel gobierno? El caso es que decidimos hacer una cita con esa muchacha, con esa mujer. Ella vivía ahí en uno de los lugares prestigiosos de la zona alta de la capital. Y fuimos hacia allá en la noche. Y cuando llegamos, ya yo le había regalado mi CD de mi última producción que había grabado a esa mujer, porque ella era una mujer que el que la ve en la calle no decía que era una bruja, una hechicera, una mujer que nada aparentaba de eso. Pero ya habíamos conversado, ya habíamos hecho cierta amistad, pero yo ni siquiera sabía que era ella la bruja, la que me iba a atender. Y cuando me llevó allá, el relacionista público a aquel apartamento, un lujo impresionante, y cuando la mujer me dice que la sigamos al lugar donde ella consulta, pues ahí yo con la esperanza de que ahora sí me voy a pegar, ahora sí voy a llenar este vacío que hay en mí, porque esta mujer me va a ayudar, esta mujer yo sé que va a hacer algo. Bueno, pues cuando fuimos allá, que entramos a la habitación donde ella tenía una habitación con un espacio grande, con algo impresionante en idolatría, algo tremendo. Altares. Un altar a todos los niveles, con todos los cuadros que usted se puede imaginar de idolatría. Y algo porque era una mujer de dinero, esposa de un funcionario. Cuando allá ella invoca el caballo con el que ella va a trabajar con nosotros, pero primero se consulta, era Believe el Can, el caballo que ella invoca para que nos ayudara, o para que me ayudara, porque fuimos tanto relacionistas públicos como yo, fuimos con el mismo interés. Exactamente, con el mismo fin. Cuando llegamos allá, él se consulta primero con ella, él fue como a preparar y que ella le hablara a él, y luego para entrar yo y trabajar conmigo. Pues cuando entramos allá, que ya la mujer estaba la mujer ya había entrado en trance con lo que es este misterio de esta entidad llamada Believe el Can y Candelo. Cuando viene y entro, que me saluda, la mujer me dice, no puedo trabajar contigo. Vuelve y me dice, esa misma mujer, entonces la otra me dice, no puedo trabajar contigo porque, me dice Candelo, no puedo trabajar contigo porque hay una luz en ti y es de parte de Dios y tenemos órdenes de no trabajar contigo. Eso es el misterio, de acuerdo a lo que esta mujer está lidiando, lo que era la entidad que estaba en cabeza en ella. Candelo me dice, tenemos órdenes, así mismo me dijo, tenemos órdenes de no trabajar contigo. Y yo le dije, pero la orden, eso yo que tengo que darla, y yo quiero que ustedes trabajen conmigo, pero yo vine aquí a buscar ayuda donde ustedes. ¿Cómo que? ¿Quién dio orden? Y me dice, tenemos orden de Dios. Mira, Kilman, yo estoy aquí, lo que te estoy respondiendo, tal como me dijo ese espíritu que lo conocen los hechiceros, lo conocen todo lo que trabaja en este mundo espiritual, Candelo. Inclusive me dijo él a mí, hay algo que está a punto de acontecer contigo que tú no entiendes, pero tenemos orden de no trabajar contigo. Me fui de allí frustrado esa noche y dije, pero Dios mío, ¿y qué es lo que pasa? Y yo con ese vacío, queriendo ser famoso y a veces, Kilma, me sentía muy triste porque es natural, se estaba haciendo inversión de mucho dinero en la promoción de la radio, en el programa, teníamos anuncios en el Canal 13, en el Canal 5, en el 9, y todos los programas de tarde y de la mañana estaban, ¿verdad?, envueltos en promoción con este proyecto mío, y lamentablemente todo fue un espejismo, todo fue una falsa ilusión, porque en conclusión
el diseño mío no estaba ahí. Wow. Quilma no estaba ahí. Pastor, interesante. Luego usted llega a la iglesia de Georgie, se convierte, ya tenemos razones obvias para usted pasar corriendo al trono, como dicen, ¿verdad? Y aceptar al Señor, pastor. Una de las cosas que yo noto en usted también es que usted habla de Cristo con mucha unción, con mucha propiedad. ¿Cuándo fue, pastor, ya luego de convertirse, conoció a su esposa, pasó adelante, sé que se formó, terminó de formarse, usted habló de que también sacó su primera producción perteneciendo a ese ministerio, a esa iglesia, pero ¿cuándo usted comienza a hablar con esa propiedad de Cristo? ¿Y qué lo llevó, qué experiencia lo llevó, pastor, ¿verdad? A impactar en ese mundo espiritual, si así se podría decir, a que Dios lo use, de la manera que muchos sabemos que Dios lo usa? Sí, bueno, mira, Quilma, mi vida, por eso yo estoy plenamente consciente de que yo estoy en mi diseño original. Eso es lo primero, pastor, está consciente de eso. De que estoy cumpliendo con mi asignación, porque yo quise desde adolescente, como te conté, en mi comunidad, El Toro, Madre Vieja, de Nagua, de María Trinidad Sánchez, estoy cumpliendo con mi diseño, porque algo que antes de llegar hasta donde Georgie, recuerdo que viviendo yo aquí mismo, acá en la zona oriental, en lo Trinitario, en la calle Benito González número 20, recuerdo que yo, estando en la música, en mi pleno apogeo, recuerdo que el ministerio, el Club 700, no sé si eso está vigente todavía o eso ya es algo que caducó, un programa evangelístico, se llamaba el Club 700. Recuerdo que aquí había una sucursal que la dirigían el pastor Santiago Ponciano y un pastor llamado Jorge Pluder. Y recuerdo que para esa época hay cosas que, obviamente, ya hoy yo soy un hombre de Dios y tengo mi amada esposa, pero uno en ese medio uno tiene muchas mujeres que van donde uno está y que obviamente pues uno tiene que ceder en el momento. Y yo recuerdo que para ese entonces yo tenía una mujer que era una mujer muy aguerrida, y era una mujer celosa en algo extremo. Y recuerdo que ella, queriendo que yo como que evitar que yo anduviera con otras mujeres, recuerdo que ella llamó al Club 700 y le dieron esa asignación al pastor Santiago Ponciano y a Jorge Pluder, que eran los que estaban como con esa sucursal aquí en la Sabana Larga. Y recuerdo que yo llegaba ese día de tocar, yo estaba tocando en Boca de Yuma, en Higüey, esa noche, y llegué a eso de las 7 de la mañana de esa fiesta acá, la capital, y a las 8 de la mañana timbre el teléfono aquí donde yo vivía, y era del Club 700 que me llamaba, era alguien del Club 700, y me decía: mira, alguien nos llamó, nos dio tu nombre y te estamos llamando para hablarte de Cristo. Y yo muy altanero, muy orgulloso, le dije: no, yo ahora no estoy en que me hablen de eso, vamos, en otra ocasión llámenme. Pero ellos muy corteses, porque el que es de Dios tiene como una gracia que es impresionante. Yo te puedo estar predicando a ti, aunque tú estés huyendo de la prédica, yo insisto, porque es que esa es nuestra misión. Y recuerdo que insistió y lo escuché y le di y me invitaron. Recuerdo que el mismo pastor Ponciano me invitó para que yo fuera un día a la iglesia, que cuando yo podía ir. Yo recuerdo que para ese entonces yo estaba, ya tú sabes, el artista siempre, yo me dejé crecer el cabello y me hacía trenza y todas esas cosas. Y recuerdo que ese día que yo fui a visitar la iglesia aquí, que Santiago Ponciano era el pastor aquí en la Sabana Larga, en la calle Sabana Larga, ahí en un segundo nivel, cuando subo hacia allá,
eran como eso de las 9 o las 10 de la mañana, cuando yo entro a la iglesia. Muy lindo todo aquello. Esa fue la primera vez que yo aquí visité una iglesia evangélica. Esa fue la única vez que yo por primera vez visité una iglesia evangélica en esta capital. Y recuerdo que cuando yo entré como si fuera a tocar. Yo me vestí ese día en la mañana como que yo iba a tocar una fiesta. Sí. Y me vestí inclusive con una ropa muy estrendosa. Muy exactamente, muy escandalosa. Y cuando yo entré a la iglesia, que vi que entro por el pasillo, que entro a la multitud de gente, que había mucha gente en esa iglesia, recuerdo que todo el mundo se queda mirándome y yo no pensé que me miraban porque me conocían, sino porque yo hubiese llegado en la forma quizá vestido y eso. Y recuerdo que el grupo de adoración, que para ese entonces José Luis Reyes, el adorador, cantante hoy cristiano José Luis Reyes, sí. Era parte de ese grupo de adoración, él, su esposa. Recuerdo que Santiago Ponciano, cuando le entregaron para ministrar, que era el predicador de aquel culto, él me llamó para orar por mí. Y cuando él me llamó para orar por mí, recuerdo que él me puso la mano en la cabeza, y cuando puso su mano sobre mi cabeza, él cayó hacia atrás. Y cayó y duró ahí un lapso de tiempo como de unos 3 o 4 minutos en el suelo sin reacción. Y yo, que no conocía que en el evangelio se dan estos tipos de cosas, que una persona impactado por el poder del Espíritu Santo puede caer y allí tener una experiencia con el Señor y durar rato tendido en el piso. Y cuando yo vi que él, en el momento que él me puso la mano, que solamente me tocó, y él, el que debía caer no era yo, no él. Él se cayó hacia atrás y ahí duró un lapso de tiempo como unos 3 o 4 minutos. Y yo nunca había visto este tipo de cosas, yo no había tenido ese tipo de experiencia. Y yo entendí, cuidado si este hombre, pues, cuidado si yo maté a este hombre. Pensé en un momento, porque y entonces mucho del grupo de adoración, una muchacha que nunca se me olvida su nombre, llamada Olga, que era parte de la iglesia y de los líderes de allí, se abrazó de mis pies a llorar de rodillas, y ella decía: yo veo un ministerio grande en ti, llorando y llorando. Y fue tanta la conmoción de esta muchacha mientras lloraba, con gemido grande, que yo me puse a llorar también. Y yo me puse a llorar allí. Mientras yo lloraba, el pastor Santiago Ponciano volvió y abrió los ojos y me ministró y me dijo: sí, hay algo grande de parte de Dios en ti, porque no es algo normal que me pase lo que me ha pasado a mí. Y fue algo muy impresionante eso. Inclusive a partir de ese momento yo no fui el mismo, aunque seguí tocando en la música de farándula, porque yo tenía un contrato con un sello disquero. Y yo seguí, pero ese no fue mi momento donde yo me entregué al Señor, sino que fui impactado por ese culto, por ese evento. Y luego, pues, viviendo ya en el Ensanche de la Fe, ya estando ya con mi esposa, junto con ella, con la que es mi esposa hoy, que estamos juntos en el ministerio, recuerdo que esa joven me invitaba a la iglesia de Georgie, al ministerio evangelístico de Georgie, hasta que fuimos allá. Y ese día mi hermano Quilma fue ahí fue donde lo que el pastor predicó, la administración de allí, esto me desalmó el alma. Y yo entendí que ya yo no podía seguir huyendo de Dios. Pastor, con la experiencia que tuvo con Ponciano, de que él fue a ministrarlo y él cayó, ya ahí tenemos un indicio, luego de lo que le profetizaron y lo que le dijo a la muchacha, y ahí tenemos un indicio de que lo que venía era algo fuerte. Y mi pregunta era alusiva a eso, de que yo sé que hay muchas cosas y mucha experiencia en el pastorado donde el Señor lo ha respaldado. Yo soy consciente de eso. Yo, de hecho, en una ocasión, cuando mi mamá se congregaba aquí, por aquí, usted hacía unas campañas, usted duraba unos cuantos días orando aquí en la iglesia. Y yo recuerdo que hubo un momento, pastor, donde habían se hacía mucha bulla aquí. Alguien había profetizado algo terrible para el área, porque lo que se hacía aquí ya era muy fuerte. Y recuerdo que en ese tiempo de oración, pastor,
los 3 Dream lo cerraron. Sí, ya eso ahí, Quilma, esto es profundo ahí. Todavía nosotros, al llegar ahí, vamos a profundizar en esa parte, porque lo que Santiago profetizó, que todavía inclusive yo estaba en la farándula, posiblemente hace ya tanto tiempo de eso que quizás ni el mismo Santiago, si ve esta entrevista, podría quizás recordar ese momento, pero sí, él sabe que somos, aparte de hermanos en Cristo, somos amigos de mucha data, de mucho tiempo atrás. También este muchacho que fue parte del Ministerio de Alabanza de la Iglesia de Santiago Ponciano, José Luis Reyes, que también fuimos amigos para esa época y todavía lo somos, porque ya en Cristo Jesús somos un cuerpo. Y recuerdo que ya después de eso, cuando llego allá a la iglesia del pastor Georgie Reynoso, luego que me invitan que llego allá, fue para mí algo impresionante, porque recuerdo que yo fui como para salir del paso a la invitación que me hicieron, porque yo realmente lo que estaba era con mi música y queriendo ser famoso, todavía en esa visita. Pero cuando yo llego allá a la iglesia, al escuchar la predicación del pastor, que fue mi pastor Georgie, que partió ya a la presencia del Señor, fue algo impresionante, porque cuando él terminó la prédica de ese domingo, que él hizo el llamado, yo me sentí tan tocado por el Señor que pasé, cuando él dijo lo que se quieran entregar a Cristo, porque ese día había mucha gente que visitaba la iglesia, los que quieran entregarse a Cristo pueden pasar aquí. Y yo recuerdo que yo pasé al frente a entregarme al Señor, y algo en mí me hacía llorar de forma incontrolable. Yo era un hombre yo mismo, como hombre de pueblo, que uno es macho, que no llora por cualquier cosa. Y al yo verme llorando de esa forma así, tan conmovida, tocado por el poder de Dios, yo mismo quería como detener el llanto, pero no podía, porque en parte quería como decir, pero ¿y qué hago yo llorando? ¿Por qué yo estoy llorando? Un hombre que no llora, ¿de dónde me sale esto? Pero es que cuando uno es tocado por el poder de Dios, es algo, dice la Biblia que a la presencia de Dios tiembla la tierra, y esto es algo impactante. El poder de Dios es solamente lo que lo hemos sentido, lo que hemos sido tocados por esa gloria de Dios, podemos verdaderamente dar testimonio de lo que es ser tocado por el poder de Dios. Yo mismo, que como hombre de Dios, que Dios me usa en el área de la liberación, de la sanidad, yo mismo que he visto milagros, he visto sanidades impactantes en lugares donde, no solo aquí, en otros lugares donde yo he sido pastor de aquí de la capital. Algo impresionante, pero en ese momento yo solo lloraba y yo no sabía por qué algo me hacía llorar de forma tan, si no podía detener. Y cuando yo salí, que el culto terminó, que yo llegué a mi casa, algo me decía, ¿y ahora qué tú vas a hacer? Porque yo tengo un compromiso, un contrato de 4 años, solo tengo 2 producciones grabadas, tenía que completar, ¿verdad?, mis 4 años, porque eran con firma de abogado. ¿Cómo terminó eso, pastor? Bueno, entonces, cuando yo llego a mi casa, algo me decía, ¿y ahora qué tú vas a hacer? Recuerdo que tenía un baile que ya estaba comprometido, ahí en el ensanche La Paz de la Feria, iban a inaugurar un restaurante que ya estaba eso contratado. Tenía un contrato para tocar en Nagua, en Mata Bonita, y en Nagua tenía otros, y así, y yo lo que hice fue que dije, bueno, yo voy a concluir ya con los bailes que tengo, y voy a hablar con el empresario y le voy a decir que ya yo me entregué a Cristo y que ya yo no voy a seguir tocando, que ya yo me retiro. Bueno, pues cuando yo decidí que fui a hablar con Hipólito, mi empresario, que le dije, mira, yo me convertí a Cristo, me entregué al Señor y yo no voy a seguir en la música. Él me dijo, bueno, pero tú sabes que tú tienes un contrato de 4 años conmigo, entonces, y tú no quieres continuar, vamos a tener que irnos a los tribunales, porque ese dinero que yo he invertido y todo el esfuerzo que yo he hecho, eso tiene una consecuencia y tú no puedes saltarme ahora con eso. Bueno, pues yo
decidido de mi convención como hombre que ya había entregado su vida a Cristo, pues decido, había el presidente del Colegio de Abogados para esa época era Diego Babado Torres, que éramos amigos de bebida, amigos de calle, amigos de andar juntos, y éramos amigos canchanchanes para precisamente en esa misma época. Yo decido entonces ir allá al Colegio de Abogados y presentarle la situación a Babado y le digo, mira, está pasando esto y esto, ya yo no quiero seguir tocando porque me entregué a Cristo. Se queda mirándome así, como quien dice, un hombre como tú, que le gusta la bebida, músico, que le gusta la calle, ¿cómo es eso? Y yo le dije, sí, no sé, algo hizo Dios con mi vida, pero no quiero ya seguir tocando, quiero ver qué es lo que Dios tiene y quiere conmigo. Pues ahí me dijo, bueno, pues no hay problema, vamos a entrar en acción. Recuerdo que desde ahí mismo, él le hizo una llamada al empresario, a su oficina, ahí, desde ahí mismo, porque era algo que éramos amigos, Babado y yo. Bueno, pues ahí cuando el abogado, cuando el empresario escuchó la voz de Babado que le llamó, que le dijo, mire, tiene que darle release, porque yo le expliqué alguna cosa que el empresario, los empresarios musicales, cuando los artistas están comenzando, le hacen contratos con ciertas cláusulas abusivas, que luego uno se da cuenta porque uno con el deseo de llegar a ser famoso, de alcanzar, uno acepta lo que le proponga el empresario. Y habían cosas que él me había perjudicado en ella y yo se le expliqué, y entonces esas pequeñas cosas, el Babado entendió que él podría ser usada en contra del empresario, y luego él como abogado se la hizo saber al empresario, y el empresario como que se metió en miedo y terminó dándome el release. Quedo libre de la empresa, del sello disquero, y luego pues hablo con mi pastor me propone, pues vamos a grabar bachata, porque si tú lo que eres era bachatero, eso es lo que tú sabes cantar, eso es lo que es el área tuya. Pero yo entendía que mi ministerio, mi llamado, ya yo quería entrar con conciencia, ya yo quería no actuar por mi propia cuenta, ya yo no quería elegir yo mi destino, sino que fuera Dios que me guiara a su voluntad. Le dije, pastor, yo creo que yo quiero grabar música, yo quiero grabar adoraciones románticas, yo quiero grabar baladas. Le digo, bueno, lo que tú te decidas, yo te apoyo. El caso es que yo decidí hacer música entonces cristiana, grabar una producción. Recuerdo que fui donde Ramón Orlando, ahí donde él tenía su oficina, aquí en el Conde, ahí para que él me hiciera los arreglos de la producción de música cristiana. Ahí él me dijo que tenía compromiso con muchos arreglos y muchas cosas que él me iba a recomendar, me recomendó otros arreglistas, pero luego yo conocí al pianista de Eddie Herrera, Rosalvo, que todavía toca con él es el pianista de Eddie Herrera, Rosalvo. Recuerdo que me conecté con él, con Rosalvo, y él le dije que si él podía hacerme el arreglo de la producción. Bueno, pues cuadramos en el precio y él me hizo los arreglos. Y Herodi, uno de los cantantes de Tierra Seca, de aquella orquesta histórica de los años 80 y 90, ya también éramos muy amigos, porque estaba en la música. Yo conocí, conocí todos esos muchachos y toda esa gente que para la época eran famosas. Bueno, pues Herodi tenía un estudio de grabación, pues ahí también entramos al estudio que ya él tenía, Herodi, y grabamos la producción de música cristiana, Solo Dios. Y recuerdo que la envié a la emisora de Radio Visión Cristiana, la llevamos a Radio Ven, a las emisoras cristianas, regamos el CD en todas las emisoras, y luego pues hicimos los preparativos para hacer el lanzamiento de la producción. Y recuerdo que me reuní con mi pastor, él me dijo que quería que la producción hiciéramos el lanzamiento en la iglesia local de allá, pero yo, como ya tenía ese aire de expandimiento en lo que es la farándula, pues le dije, yo creo que la producción debemos hacerla en el Estadio La Normal. Vamos a tirar la producción, vamos a tirar
vamos a hacer el lanzamiento en el Estadio La Normal. Algo más grande. Exactamente. Entonces, pues allí, pues alquilamos el Estadio La Normal, hicimos el lanzamiento. Recuerdo que el predicador de ese lanzamiento fue el evangelista Carlos Vicente Barranco, que hoy es pastor en Bonao. Y fue algo grandioso, fue algo muy impactante. Y luego de ahí, pues, pasaron ciertos tiempos, el pastor nos bautizó, a mí, a mi esposa. Ahí comenzaron los hijos a llegar, Christopher, Jerónedy, Rubí. Y luego nos trasladamos a Villamella. Allí me mudo a Villamella. Cuando me mudo a Villamella, pues allí el Señor me inquieta para predicar allí y comenzar a dar campaña, comenzar a dar concentración. Y allí pues me relacioné con los pastores de Villamella. Y eso fue algo, una gracia que Dios puso en mí grande. Comencé a predicar entonces como evangelista y eso era una agenda llena, cantaba y predicaba, ministraba en el canto y predicaba. Y recuerdo que yo tenía una agenda de 42 actividades al mes. 42 actividades al mes. Esa era la agenda, que mi esposa era la que me llevaba mi agenda. Y estábamos a lleno toda la noche y predicando los domingos hasta en 2 y en 3 lugares, en retiro, cultos en las noches y cantando. Y era algo muy impresionante, fue algo muy impresionante. Luego, pues, allí conozco un pastor de Puerto Rico llamado Luis López. Era él el obispo de un ministerio puertorriqueño llamado Senda de Paz. ¿Usted se había dedicado al pastor a eso, al ministerio nada más? Yo estaba solo en el ministerio. Claro, porque una agenda de 42 actividades, no podía 3 pastorear, prédicas al día. No podía pastorear, inclusive. Y la familia, inclusive yo decidí, le pedí permiso al que fue mi pastor para yo quedarme congregándome los domingos en una iglesia que estaba cerca de la casa donde vivíamos ahí en el Edén, en Villamella. Y él dijo que sí, que me podía quedar allá, pero que recuerde que él era mi pastor. Yo le dije, mientras yo esté con vida y usted esté vivo, usted va a ser mi pastor siempre. Y así lo fue hasta que él partió con el Señor. Y ese ministerio que él presidió, la pastora Jenny, su esposa, los hijos de él, pues hemos sido prácticamente una familia. Prácticamente, pastor, utilizando la misma palabra, usted se le dio una palabra y usted empezó a caminar sobre esa palabra, sobre esa palabra. Y recuerdo que entonces Dios comienza a usarme en el área de los milagros, las sanidades. Yo recuerdo que hoy en día los milagros se le está quitando mérito a las sanidades y a los milagros, porque hoy el evangelio ha crecido en forma impactante, pero dentro de esa forma impactante también hay un desafío que se está produciendo dentro del mismo evangelio hoy, que también se le quita mérito. Hay ministerios que conocen el poder de Dios, pero hay otros que de alguna forma le quitan mérito a ese poder que emana de la presencia del Señor. ¿Qué experiencia, pastor, tiene usted que contarnos a nosotros, que lo haya marcado en esa área del ministerio de la liberación? De la liberación. Siempre es algo que a uno le gusta escuchar, pero aquí vamos a escuchar un poquito de eso. Y cuando usted lo acepta, me imagino que también aceptó allí un compromiso, pastor, porque eso es un compromiso no solamente externo, sino también interno. O sea, eso es una consagración, eso es un asunto de oración, de preparación. No es a lo loco que se comienza ese tipo de cosas, pastor. Eso fue algo impresionante, porque inmediatamente yo me convierto, entrego mi vida a Cristo, entre el proceso. Allí yo entendí que era un compromiso que yo asumía de parte de Dios. Recuerdo que mi familia, en el momento que yo me convierto, que entrego mi vida a Cristo, yo era una figura que estaba en los medios. Para aquel entonces era algo público, que era algo que toda mi familia estaba consciente de que yo podía ser alguien que podía impactar en cualquier momento en la farándula y alcanzar. Ya yo estaba que con cualquier botoncito que se tocara explotaba.
siendo un fenómeno, pero ahí viene Cristo y me marca con lo que es mi diseño profético en el ministerio. Cuando mi familia se entera que yo me entrego a Cristo, que yo comienzo a proclamar el nombre de Dios, pues ahí viene ese encuentro, esa polémica, porque entonces mis propios familiares, mis propios hermanos, mi familia, comenzaron a ver que yo estaba cometiendo un grave error, dejando una carrera que estaba con mira al ascenso, y ahora venir y soltar todo de golpe y que me entregué a Cristo, que ahora soy evangélico y que ahora ya, ¿qué fue lo que tú hiciste? Y le digo, no, yo no sé, pero algo grande ha hecho Dios conmigo, porque yo siento el compromiso y ya no puedo volver atrás. Recuerdo que ese fue un proceso de... Y ojo, pastor, no fue que usted, porque hay gente que puede estar viendo esta entrevista y va a decir, no, pues eso lo que fue un quedado. No, usted iba en ascenso, un músico con todos los power y con todo el asunto. Impactante. Y es que Dios se le sale al encuentro, pastor. Amén. A mí ¿entiende? No es que dejó un empresario a la quiebra de tanto que gastó en usted. No, usted iba en ascenso, en cualquier momento explotaba, pero es que antes de ese explote, de ese estallar, entonces llega el llamado. Ya yo era un fenómeno, Quilma. Verdaderamente ya yo era un fenómeno que habían, no solo tenía el empresario de República Dominicana, sino que ya habían empresarios extranjeros que querían invertir en mí, que estaban inclusive ofreciéndome para cuando concluyera el contrato, porque veían el potencial, veían que yo podía estallar en playas extranjeras y tener éxito. Y recuerdo que pasó con mucha gente así, pastor, con Juan Luis cogió muchísima pela. Y es fuera que empieza a pegarse. Y también aquí, obviamente, cuando le escuché como que le dan unos consejos ahí musicales de que lo vuelve un poquito más para el barrio el asunto y el hombre se pega, ¿usted entiende? Pero todo pasaron un centro, pastor. Amén. Yo recuerdo que ya en esos días, Carlos Grendar, el del grupo Tambor, él, viendo que yo tenía el potencial y que yo estaba haciendo un fenómeno, que en cualquier momento algo podía suceder con la figura, con mi persona, él decide montar una gira conmigo a Estados Unidos, porque veía que era un fenómeno que estaba en ascenso, como tú dices, Quilma, porque no fue que yo vi el evangelio como una forma de escape. No, lo que aconteció conmigo fue que Dios, previamente, porque Dios tiene un conocimiento anticipado de lo que nosotros somos como personas, porque inclusive en esos días comenzaron a interesarse empresarios de fuera de este país. Vino, recuerdo, una empresaria de Estados Unidos y vino exclusivamente a ver cómo lograba un contrato conmigo aquí y llevarme a unas actividades que quería hacer conmigo en Nueva York. También Carlos Grendar en ese momento también se une, que quiere hacer una gira conmigo a Estados Unidos. Y precisamente en esos momentos es que viene, o sea, en el momento más impactante, de donde yo tenía la ilusión de donde ya mi carrera iba a despegar, pues ahí entonces es que yo, como para salir del paso, visito la iglesia con mi esposa allá, allá a la iglesia de Georgie Reynoso, aquí a la calle Mancanagua número 2 de los Restauradores, y ahí es donde entonces decido entregarme a Cristo, porque Dios es perfecto. Dios, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, y a veces uno tiene proyectos y tiene planes, pero quien tiene la decisión final de las cosas es el Señor. Y ya yo estaba en los planes de Dios, ya yo estaba en los planes del Señor, y esto es algo bien impactante, porque cuando mi carrera estaba ya más a punto de despegar, ahí es entonces cuando yo tengo este encuentro con el Señor, y fue algo que no fue que yo, fue un toque como solo Dios lo sabe hacer, porque yo no sentí deseo ya de seguir tocando. Recuerdo que en esos mismos días que yo me había entregado a Cristo, fui con Joe Veras al Canal 9
que él iba a tener una presentación en la super tarde de Domingo Bautista. Ajá. Y fui allá al Canal 9 y José Luis Martínez, que para ese entonces él era, no sé si él era el productor de ese momento de la super tarde. El caso era que él estaba como director de producción, no sé, del canal. Y ya éramos amigos, José Luis, no sé qué ha sido de él porque no lo he vuelto a ver más. No sé si tú has oído hablar de José Luis Martínez. No, El caso es que para ese entonces él ya me conocía y me dijo él, William, ¿y es verdad que te convertiste? ¿Es verdad eso? Porque ya la noticia corrió que yo me había entregado a Cristo. Y yo le dije, sí, José Luis, me convertí a Cristo y es de verdad. No doy marcha atrás. Yo vine aquí porque yo me dijo que viniera con él aquí a esta presentación, pero no, ya yo no doy marcha atrás. Y recuerdo que ese fue el último día que yo fui a Color Visión ya como lo que yo era, ya como un cantante, pero luego de ahí yo no he vuelto más, porque mi vida ha sido entregada a Cristo. Y lo que te decía ahorita, de aceptar el reto y cuál ha sido los milagros y las cosas más impactantes que yo he tenido de parte del Señor. Mira, Quilma, yo he tenido tanta experiencia de Dios. Yo recuerdo que yo estaba dando una campaña en el Edén de Villamella en una noche. Y había un hombre, un hombre de mucho dinero, como le llamaban, una gente de esta que, un bregador de estos que tienen, verdad, y él estaba en esa actividad. Y recuerdo que mientras ministrábamos en esa actividad, Dios trató con ese hombre de manera impactante. Y ese hombre bajó, era en una cancha, y ese hombre bajó rodando hacia abajo, gritando, los demonios gritando en ese hombre. Y cuando cayó desde el último piso de allá arriba, rodando por los asientos de la cancha, hasta caer al piso, y yo ver cómo Dios libertó a ese hombre esa noche, fue algo para mí que, eso fue como quien dice en mis inicios, eso a mí me marcó, porque ese hombre para ese entonces era alguien muy conocido en ese mundo de ese bajo mundo de las drogas, sí. Efectivamente, y ver cómo Dios libertó a ese hombre de forma impactado por el poder de Dios. Y ahí yo entendí que Dios tenía cosas grandes, que iba a hacer cosas grandes. Y luego seguí, y uno de los milagros que yo vi más grande en el Señor acontecer fue una mujer que era bruja, que era hechicera. Esa mujer estaba interna en el Mocoso Puello, y los familiares se la entregaron a los familiares para que se fuera a morir a su casa, porque ya ella estaba en un estado crítico y ya ella estaba para morir. Y recuerdo que un varón, yo estaba predicando en una iglesia en Punta de Villamella, y un varón dijo que la iba a llevar a la actividad donde yo estaba predicando. Y cuando él se trasladó con su mamá desde Monte Plata hasta la actividad de Punta de Villamella, y me decía el hijo que esa mujer, ella estaba sana, pero que ella decidió convertirse al Señor. Y al convertirse a Cristo, los demonios dijeron que si ella se convertía la mataban. La iban a matar, y ella se entregó a Cristo. Y la mujer dice que después que se entregó a Cristo se enfermó de una forma extraña, y llegó y eso fue en cuestiones de días que su cuerpo entró en una crisis, y la mujer la internaron en el Mocoso Puello y le encontraron un tipo de enfermedad de esta que en pocos días la gente fallece. Y cuando él dijo, yo la voy a llevar donde el varón William Jaque para que ore por ella. Y recuerdo que él llevó a su mamá en una condición ya como última instancia, porque los médicos ya la entregaron para que muriera en su casa. Y la llevaron a esa mujer con las piernas vendadas, porque la piel de la pierna se le habían ido la piel por completo, desde aquí, casi desde la cintura hasta los pies, y la carne la tenía
al rojo vivo y le llevaron las piernas vendadas allá y la mujer no podía caminar. La mujer no podía movilizarse con su propio pie caminando así. Y recuerdo que cuando yo ministraba, le dije a la mujer, fui y me acerqué a ella y le dije, ¿qué es lo que usted tiene? Y ella podía hablar y me dijo, varón, yo estoy muriéndome, yo vine aquí para que si Dios no hace algo conmigo, ya me lleven a mi casa para morirme. Y yo le dije, pues usted está en el mejor lugar, en el nombre de Jesucristo, levántese y ande. Y ella se queda mirándome, así mirándome, y me dice ella, pero ¿cómo, mi hijo? Yo me voy a levantar, yo no puedo pararme de esta silla. Y yo le dije, en el nombre de Jesucristo, levántese y ande. Y la mujer se levantó. Y cuando la mujer se levantó, le dije, tráiganla para el altar, aquí en el altar. Y en el altar le mandamos a quitar la venda de las piernas. Y en las vendas que le quitamos de la pierna, solo quedaron las manchas de sangre del que se le quitaron de las venas, de la piel. Según ella tenía sí, las piernas emanando una sangre y llagas, me imagino, unas llagas tremendas. Y solo quedó pegado a las vendas, para que quedara una evidencia de lo que ella tenía, la sangre y todo lo que quedó pegado en las vendas, solo eso quedó de la enfermedad que ella tenía. Al quitarle las vendas de las piernas, su piel y su pierna quedaron sanas, como si nunca hubiera tenido ni siquiera marca de que ella había botado la piel de su pierna y que tenía la pierna todas llagosas. Es decir, que cuando yo vi en ese momento ese milagro, fue algo bien impactante para mí, y yo entendí, Dios mío, pero Dios es tremendo. Las cosas de Dios son reales. Y de ahí en adelante, otro día, estoy predicando en una campaña, eso fue en la 28, entonces en la 28 allá en el mismo Villamella, y había una mujer, que esa mujer estaba poseída por un demonio, por una entidad diabólica muy poderosa. Y recuerdo que cuando yo hice el llamado para que esta mujer, para que ella se convirtiera a Cristo, la mujer, cuando yo me le acerco para hacerle el llamado, yo me bajo de la plataforma y camino hacia donde están los que pasaron para convertirse a Cristo. Cuando yo fui a ponerle la mano a esta mujer gritó y dio la espalda y salió corriendo hacia su casa. Y mientras ella corría hacia su casa, yo con el micrófono en la mano seguí la mujer corriendo atrás de ella, y dejamos la campaña, como quien dice, sola, y la gente que estaba en la campaña nos siguió corriendo. La gente que estaba en la campaña siguió corriendo con nosotros, Quilma, hasta la casa de la mujer. Y allí en la casa de la mujer, el Señor hizo una obra impactante con esa mujer allí, liberándola. Y en el momento que la mujer fue liberada, se convirtió a Cristo la mujer, y el esposo que estaba ahí borracho de la mujer, el esposo de la mujer, al ver lo que Dios hizo con esa mujer, ese hombre también terminó entregándose a Cristo esa noche. Y son tantas cosas. Bueno, aquí mismo en la iglesia, donde nosotros pastoreamos, en el Juan Pablo Duarte, aquí nosotros hemos visto milagros y liberaciones de todo tipo. Aquí llegó un hombre en una ocasión, aquí nosotros tuvimos una época de fuego, la época donde nosotros, pues, fue como la prueba de fuego aquí en este lugar. Nosotros llegamos aquí, y en el momento que llegamos, pues nosotros iniciamos predicando una campaña aquí. Bueno, aquí mismo, en la misma esquina aquí de la avenida A, con la calle 13. Cerramos esa calle ahí fue donde dimos. Yo recuerdo eso. Y ahí fue donde dimos nuestra primera actividad, ahí se convirtió Felicia, ahí conocí a tu madre, a Marianela, y comencé a conocer gente aquí en la zona, muy importante. Y recuerdo que luego que dimos esa actividad, pues aquí se metió una gloria tan poderosa, pero tan poderosa, que mucha gente aquí en este lugar comenzó a escandalizarse. Y aquí, tú mismo que
eres parte de esta zona del Juan Pablo Duarte, sabe que aquí habían unos drines y habían unos colmadones. Habían tres para todo, había uno aquí, sí, uno allí y uno por ahí, por el lado de mi casa y eso. Ok, entonces, Quilma, tú eres testigo de que aquí, cuando nosotros llegamos aquí en el año 2009 al Juan Pablo Duarte, esta zona aquí era como una zona de muerte. Porque yo recuerdo que en los días que nosotros llegamos aquí, aquí se armaban tiroteos todas las noches. Eso es verdad. Y yo recuerdo que yo mismo llegué a presenciar y ver gente que fueron muertos aquí en esta misma calle, en los días que nosotros llegamos aquí a esta iglesia, a este lugar. Y recuerdo que el Señor me demandó, aquí hay que destronar un principado que opera en este lugar. Eso trató el Señor conmigo. Y aquí entramos en una guerra, y yo creo en la oración. La oración es el arma de guerra del cristiano. Aquí el poder, todo cristiano sabe que el poder del cristiano está en la oración, porque es el medio de hablar con Dios. Es la manera que tenemos de recibir las instrucciones de Dios por medio de la oración. Y recuerdo que aquí comenzaron a convertirse la gente, pero también comenzaron a surgir guerras de todas partes. Y recuerdo que nosotros ensayábamos aquí con mis hijos que estaban pequeños todavía en esa época, y aquí teníamos un desafío muy fuerte. Comenzamos a tener guerra con los vecinos, que le molestaba la bulla de la iglesia. Comenzamos a tener guerra con la gente, y fue algo impactante. Y recuerdo que lo primero que comenzamos a orar fue para que esos drines y los tiroteos y la muerte de esta zona comenzaran a desaparecer. Tremendo. Cuando eso entonces comenzó a suceder aquí, que comenzaron a cerrar los drines. Bueno, al lado de tu casa había uno. Sí. Uno de ellos estaba al lado de Marianela ahí. Sí, sí. Y ahí uno de ellos pues fue cerrado. Ahí se armaban tiroteos, ahí eran pleitos y cosas fuertes que pasaban en esta misma calle. Y luego recuerdo que vinieron y pusieron un drin aquí en el frente de la iglesia, aquí donde está el gimnasio aquí ahora. Y ahí, cuando pusieron ese drin, yo dije, bueno, aquí va a haber que meterse fuerte con el Señor. Y recuerdo que el mismo dueño del drin un día pasa aquí a la iglesia y habla conmigo y me dice, mire, tenemos este drin aquí, pero no queremos que vaya a afectarle a la iglesia y esto. Y yo le dije, no te preocúpese, que siempre y cuando el drin no afecte a la iglesia, usted no va a tener problema. Ahora, si afecta a la iglesia, Dios lo va a quitar. Y él me dijo, bueno, se llamaba William igual que yo. Ay, mi madre, Dios mío. Yo como me acuerdo de esa experiencia, sí, pastor. Él vino aquí y me dijo, no, porque yo quiero, y me dijo inclusive, yo quiero diezmar en la iglesia. Le dije, mire, todo lo que sea de Dios, aquí lo recibimos, y todo lo que venga de parte de Dios, ahora le dije, lo que nosotros aquí, de alguna manera, vinimos fue con una asignación de que este lugar tiene que ser cambiado. La gente que necesita de Dios aquí tiene que ser libre. Bueno, recuerdo que una noche, no sé, el hombre parece que se endemonió y abrió la puerta y subió la música del drin, y aquí no podíamos dar el culto con la música. Y pasó ese día, y al otro día como que el hombre se metió en guerra con la iglesia, y al otro día hizo lo mismo. Y entonces el Señor me dijo, hay que quitarse, dile a él que ya los días de ese drin ahí están contados. Ay, Dios mío. Porque esta iglesia yo la planté aquí para hacer diferencia, dijo el Señor. Ay, 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 ay. Y recuerdo que ya el grupo que éramos comenzamos, bueno, yo vivía, era aquí en la iglesia. Yo a mi casa iba los fines de semana, pero yo vivía aquí en la iglesia, era orando. Y todas esas mujeres y hombres aquí intercediendo. Y recuerdo que un día entonces se armó un problema con los satanistas que operaban aquí en la zona. Aquí del Juan Pablo Duarte, aquí habían unos satanistas que eran un poquito tercos, un poquito caribe. Y recuerdo que una noche se me llenó esto de satanistas. Aquí dijeron, vamos a ver qué es lo que quiere el pastor de la iglesia, que aquí él ha dicho que aquí que con la iglesia nadie puede. Vamos. Y una noche recuerdo que se me llenó esto aquí, que los satanistas eran más que lo que éramos de la iglesia. Y se metieron aquí todito. Y recuerdo que cuando viene una de las
muchacha de la iglesia que conocía el líder de ese grupo y conocía que eran todos satanistas, yo estaba en el altar y va y me dice, pastor, mire, estamos invadidos de satanistas. Todo ese grupo que usted ve ahí, ellos no vinieron a oír ninguna palabra, ellos son satanistas toditos y le van a armar un lío aquí. Y yo le dije, tranquila mi hermana, aquí no se va a armar ningún lío, aquí Dios tiene control. Aquí lo que ellos van a hacer, que Dios a ellos lo va a liberar todito. Usted tranquila. Y ella asustada, esa muchacha, recuerdo, asustada, una que le llaman Dania, que vivía aquí en la calle 13. Tranquila, le dije, que Dios tiene control. Dios me preparó en la tierra del fuego y yo tengo aquí el dominio. Dios me ha dado el poder para lidiar con esto. Esa noche recuerdo que cuando comencé a orar, que cayó el poder de Dios, cayeron toditos revolcándose en el piso. Y esto aquí estaba, hermano, mire que era de película esa noche. Y una mujer que fue la que lo trajo a ellos, que fue la que se ensañó con la iglesia, que lo trajo a ellos, pues terminó revolcándose por el piso y siendo liberada esa noche y entregándose a Cristo, ella y todo ese grupo de satanistas que vino esa noche aquí. Se entregaron, bueno, aquí esa noche, eso fue algo impactante. Y luego esa noche hubo uno, yo me quedé aquí después de ese culto, me quedé aquí en la iglesia orando toda la noche. Y como a eso de las 3 de la mañana, escucho que me están tocando la puerta. Yo ya que era la puerta de aquí adelante, pero la que sonaba era la puerta de atrás que da al patio. Y yo estoy escuchando que me están tocando la puerta como a eso de las 3 de la mañana. Yo estoy tirado en el piso ahí cerca del altar. Y cuando oigo eso ahí tocando, como tumbándome la puerta, y digo, pero ¿y será algún hermano? ¿Y qué hermano será ese que está aquí tocando a esta hora de la noche? Y cuando abro una de las persianas y miro para afuera, veo que no hay nadie. Y cuando el satanista, que era que estaba tocando, que sintió, cuando sintió que yo estaba aquí, que yo estaba aquí caminando ya dentro de la iglesia, él agarró y se fue. Y cuando yo me levanté al otro día, como a eso de las 7 de la mañana, como a las 7 de la mañana, una mata nosotros tenemos un jardín de matas que están ahí atrás en el patio, arrancó una de las matas, la partió por mitad y dejó el ramo que le partió a la mata tirado en el callejón ahí. Y ahí como que me dejó como una nota, aquí tuvo el principado de este lugar. Y cuando yo veo eso digo, pero Dios mío, ¿y cómo este hombre logró salir y entrar por aquí? Porque no hay, por aquí ni se entra, pero tampoco se sale, porque es cerrado, todo eso está cerrado. Todo está cerrado. Al estar aquí con esa situación de esa situación de ese muchacho, entonces yo entendí que él entró al patio en un viaje ancestral, de estos viajes que hacen los satanistas, que tienen la capacidad, este es un mundo real, tienen la capacidad de trasladarse por medio de estos viajes ancestrales y caer en un determinado lugar donde ellos quieren entrar, ellos entran. Y eso se armó, esa guerra en esos momentos, entonces con los satanistas. Y luego entonces que ese mundo de esos satanistas fue confrontado y nosotros pudimos vencer en esa parte, entonces se levantaron unos generales aquí en la comunidad que no querían la iglesia aquí. Pero no queremos esa iglesia aquí. Y recuerdo que a mí se querellaron contra la iglesia y contra mí en la fiscalía. Y nos llevaron allá a la fiscalía y la fiscal de esta zona, que era Raquel Peña, me parece que era, no sé si era ese el apellido, pero sé que era Raquel. Sí, ese era el apellido de ella. Raquel Peña. Y cuando fuimos allá, yo fui con mi abogado allá a acudir a la cita que me citaron. Y allí ella me dijo, miren, ustedes, lo que oigo es que ustedes tienen un desorden allá en ese lugar. ¿Qué desorden? Le digo, no, usted lo que tiene que ir usted, o envíe de la forma que usted quiere encubierta. Aquí llegaron a enviar personas encubiertas para ver si los decibeles de la música era verdad y la bulla que hacíamos, si era real eso. El caso fue que luego ese caso se cayó. No pudieron hacer nada por esa vía, porque cuando Dios manda, Dios respalda. Y la obra de Dios no la detiene
Nadie. Cuando Dios decide levantar su obra en el lugar que Dios decide, nadie se puede levantar porque Dios es Dios. Amén. En todo lugar, Kilman. Amén. Tremenda historia, señores, con el pastor William Jaques. Particularmente, pastor, en este tiempo yo he aprendido bastante. Yo sé que la fe mía y la de muchas personas va a ser edificada con este hermoso testimonio. Sé que no es la última vez que nos vamos a ver. Vamos a seguir compartiendo en otra ocasión. Esto debe tener una segunda parte, porque yo sé que las historias suyas son muchas. Como dice el eslogan del programa, cada persona tiene una historia que contar y nosotros hemos creído y estamos seguros que la historia suya, pastor, es para impactar y bendecir a otros. Muchísimas gracias, pastor, no solamente por la entrevista, sino también por dejarse usar por el Señor y traer de la mano de Dios paz a este lugar, porque yo prefiero una iglesia gozosa, ruidosa, que 3 drines haciéndome la vida imposible, y eso es lo que la gente tiene que ver. Yo sé que yo luego me mudé de aquí y todo eso, luego volví, pero realmente el rumbo que llevaba, soy testigo del rumbo que llevaba a este lugar, no iba a ser bueno, y damos las gracias y la gloria a Dios por su ministerio. Para despedir, pastor, una oración, una intervención por la gente y entonces así ya nos vamos. Así es, queremos darle una palabra a los que están viendo este programa y a los que lo van a ver en lo adelante, que verdaderamente Dios cambia, Dios liberta, y cuando ponemos la fe en el Señor, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Y tú que estás ahí, que quizá tiene una situación en tu vida, no ve que tu vida no tiene sentido, ven a Cristo, que Él puede cambiarte tu vida. Él puede hacer lo que quizá en toda tu vida tú no has podido ver ni lograr. Así es que voy a orar por la gente que están en la sintonía y quiero decirte que Dios puede hacer un milagro. Todos los que están en la sintonía, yo soy testigo del poder de Dios. Como este programa va a tener una segunda parte, hay algo muy profundo de lo que es cosas que Dios ha hecho en mí, porque yo solo conté lo que he visto que Dios ha hecho en otra gente y en lo que he visto en lo que es parte de mi ministerio, pero hay cosas que Dios ha hecho en mi vida, conmigo, que son cosas reales, que son vivencias que podrían darle a cualquier persona la seguridad de que Dios es real y que Dios es el único ser que puede cambiar al ser humano y lo puede ayudar en cualquier situación que el ser humano se encuentre. Así es que voy a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias en este momento, Señor, por el ministerio de mi hermano Kilman. Señor, te doy gracias por lo que son parte de su equipo, de este programa, este poderoso programa, un programa que da vida, un programa que inyecta vida a la gente que ve el programa, porque hoy estoy yo, mañana será otro, han venido otros antes de mí y esto está aquí en crecimiento. Yo sé que Dios hará la obra y llevará este ministerio a su máxima expresión. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios Todopoderoso, Señor, que la persona que está ahí detrás de cámara, que está mirando este programa y que está ahora desesperado, desesperada, con alguna situación complicada en su vida, te pido, Señor, que en este momento sea tú tocando su alma, sea tú, Dios mío, sanándole. Si está, Dios mío, con problemas difíciles de resolver, te pido, Señor, que tú ahora intervenga en la vida de esa gente que está ahí detrás de cámara mirando el programa. Padre, en el nombre de Jesucristo, lo creemos hecho por el poder de tu palabra. Señor, gracias te doy por este momento de esta entrevista. Gracias por Kilman. Señor, gracias por su familia. Gracias, Señor, por este proyecto que va en ascenso y sé que alcanzará el éxito. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias por este hermoso y lindo momento en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Les recordamos Y a la gente amén. que se suscriban y que activen su campanita, que le den like, que comenten también en este video del pastor William. Dios les bendiga y que pasen buenas.